Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a hacer una descripción breve sobre los elementos teóricos más importantes del indicador conocido como indicador de impulso fiscal. En primer lugar, antes de dar un concepto formal, creo que es importante que definamos el por qué se calcula este indicador. Es decir, si no hubiera una razón de fondo importante, pues obviamente no tendríamos necesidad ni de estudiarlo ni de calcularlo. El primer motivo es que las estadísticas, llamémoslas así, primarias, es decir, los datos sobre ingresos, gastos, déficit presupuestario y endeudamiento, son útiles, sí es cierto, pero tienen una utilidad limitada cuando se trata de analizar el comportamiento y determinar las implicaciones de la gestión pública, porque no permiten valorar algunos elementos importantes de la política fiscal. ¿Qué elementos importantes no se pueden evaluar correctamente solo con estadísticas primarias? Pues estamos hablando de la orientación discrecional y la orientación cíclica de la política fiscal. Estamos hablando de la sostenibilidad de la deuda pública en el tiempo o el impacto de la política fiscal sobre la demanda agregada. Esto último, por supuesto, no es necesariamente solo del impulso fiscal. Ahí ya estaríamos entrando al reino del multiplicador fiscal, pero esa es la idea general. Un segundo motivo que nos empuja a calcular el indicador de impulso fiscal es que la posición presupuestaria efectiva del Estado puede ser un indicador engañoso sobre el empuje de la política fiscal. ¿Por qué? Porque no está claro si los cambios en la posición presupuestaria del Estado son la causa o la consecuencia de cambios en la actividad económica. Entonces ahí hay un tema de que no somos a través de estadísticas primarias, ¿verdad? Capaces de atribuir correctamente lo anterior. Finalmente, esto se refuerza la necesidad de observar la dinámica fiscal bajo una óptica diferente, es decir, bajo indicadores especializados, bajo la óptica de indicadores especializados. Desde una perspectiva, nos dice la teoría que no se vea fácilmente distorsionada por las eventualidades del contexto coyuntural y de corto plazo de los países. Entonces, ¿qué nos dice la teoría? Primero, el indicador de impulso fiscal es un indicador que pretende cuantificar lo que se conoce como discrecionalidad fiscal y esto no es un tema nuevo. Este es un tema que de hecho se empezó a discutir y a llevar al mundo práctico después de la Segunda Guerra Mundial. No obstante, es hasta la década de los 90 cuando los ejercicios de estos indicadores se consolidan utilizando saldos presupuestarios ajustados cíclica o estructuralmente. Los principales promotores de estas prácticas fueron el Fondo Monetario Internacional y la OCDE. Estas medidas de discrecionalidad fiscal permiten cumplir con al menos cuatro objetivos. El primero es separar el saldo presupuestario en sus componentes cíclicos y no cíclicos. El segundo es separar los componentes discrecionales y no discrecionales del presupuesto fiscal. El tercer objetivo es poder distinguir entre los componentes permanentes y aquellos componentes que son transitorios, que responden a la coyuntura y solamente al corto plazo. Y finalmente, el cuarto objetivo es identificar los factores distintivos que operan a corto y largo plazo, saber distinguir uno de los otros. Ahora bien, en cuanto propiamente al impulso fiscal, este indicador trata de responder qué parte del cambio en la política fiscal se debe al entorno económico, que es prácticamente inevitable porque el Estado debe responder, y qué parte se debe a cambios en la propia política. Eso es importante. Cuando decimos qué parte se debe a cambios en la propia política, estamos hablando de ese concepto que dijimos en la diapositiva anterior que llamamos discrecionalidad fiscal. En ese sentido, y por su naturaleza, el indicador de impulso fiscal pretende cumplir con el segundo objetivo. ¿Se acuerdan que aquí dijimos que este tipo de indicadores tratan de perseguir cuatro objetivos? Bueno, pues el indicador de impulso fiscal
se enmarca en el objetivo número 2, separar los componentes discrecionales y no discrecionales del presupuesto fiscal. Y es lo que tenemos aquí. Por su naturaleza, el indicador de impulso fiscal pretende cumplir con el segundo objetivo, que se refiere a la separación de los componentes discrecional y no discrecional del presupuesto. El indicador de impulso fiscal tiene como fin aislar dentro de las variaciones observadas de ingresos y gastos, aislar la parte que responde a las decisiones discrecionales de las autoridades públicas. Y esas decisiones se manifiestan necesariamente a través de los llamados estabilizadores automáticos. Dicho de otra manera, él pretende identificar o mejor dicho, pretende volver evidente cuando la política fiscal está cambiando debido a una decisión explícita de las autoridades fiscales y no como una simple consecuencia de un evento que haya sucedido en el país. En otras palabras, el indicador de impulso fiscal trata de separar en los déficits presupuestarios el carácter estructural del ciclo con el fin de eliminar un problema de endogeneidad y así identificar modificaciones de carácter estructural y obviamente discrecional, ¿verdad? En la política fiscal, que pueden derivarse de factores relacionados a la postura de gasto e ingresos tributarios de cada economía. ¿Para qué es útil este indicador de discrecionalidad fiscal en particular? Bueno, el indicador de impulso fiscal puede ser útil para dos propósitos. Primero, el propósito más amplio, para monitorear el desempeño de la política fiscal, para tener certeza de que las decisiones de política fiscal se están tomando con una lógica estructural de largo plazo y no que solo están respondiendo y tratando de apagar fuegos constantemente en el corto plazo. Y en segundo lugar, si este indicador obviamente se calcula para más de un país, se puede utilizar para realizar comparaciones internacionales de los cambios de política fiscal. Se puede usar para juzgar en un ejercicio de supervisión multilateral si la política fiscal ha cambiado en el tiempo y entonces explorar por qué ha cambiado en el tiempo. Ahora, hay una cuestión muy importante que hay que tomar en cuenta en términos teóricos. Y de hecho hay autores que a veces pecan y cometen este error. Y yo justamente lo que quiero es que ustedes no lo cometan. Y es no confundir al indicador de impulso fiscal con una medida de multiplicador fiscal. El nombre puede ser confuso porque habla de un impulso fiscal. Y podemos creer que este indicador, podemos creer erróneamente, ¿verdad? Que este indicador está midiendo algún tipo de efecto sobre la demanda agregada, sobre la producción del país, pero no es eso lo que está midiendo. Miren lo que nos dice la teoría. Es importante diferenciar el indicador que se ha construido en este ejercicio, es decir, el indicador de impulso fiscal, de otros indicadores fiscales. Pues como mencionan los autores Shinazi y Lutz en un paper clásico del año 91, las medidas de impulso fiscal a menudo se confunden con los multiplicadores de política fiscal, cuando en realidad responden a propósitos diferentes. Por un lado, el multiplicador fiscal, como ya hemos mencionado y como ya se ha explicado en otro video de este canal, mide el impacto de la política fiscal sobre la producción, de tal manera que capta los efectos directos e indirectos de la política fiscal. Esto de acuerdo y en palabras del Fondo Monetario Internacional. Por otro lado, el indicador de impulso fiscal lo que refleja es la dimensión voluntarista, discrecional de la acción del Estado y arroja la orientación que puede ser expansivo o contractivo y la postura fiscal que puede ser procíclica, contracíclica o neutral. Este tipo de confusión, donde se interpreta el resultado del impulso fiscal como si fuera una suerte de multiplicador fiscal, la podemos ver en algunos trabajos que están publicados. Aquí tenemos unos ejemplos. Tenemos el trabajo de Nicole y Martínez en 2014 y tenemos
que esto fue para Guatemala, se calculó, y tenemos el trabajo de Philip y Janssen en 2002. En ambos casos hay una interpretación ya fuera o limitada o errónea del indicador de impulso fiscal. Siguiendo con lo que los autores clásicos nos afirman sobre el indicador, Schultz y Shinasi en el año 91 recalcan enérgicamente que el indicador de impulso fiscal no pretende medir el impacto de la política fiscal sobre la función de demanda agregada. Recuerden que cuando decimos la función de demanda agregada nos referimos a la ecuación clásica macroeconómica de demanda agregada, sino más bien identificar cambios en la postura fiscal. Y aquí tenemos el tema de la postura fiscal. Orientación fiscal, es decir, si la política fiscal es expansiva o contractiva. Postura fiscal es afirmar si la política fiscal es procíclica, contracíclica o neutra. ¿Ok? ¿Cómo se calcularía el impulso fiscal? Esto que tenemos en pantalla, lo que ustedes pueden observar, es la propuesta metodológica realizada por Oliver Blanchard en el año 90, si no me equivoco. Y básicamente es una diferencia negativa de los balances estructurales, de los balances primarios estructurales, por supuesto expresados como porcentaje del PIB potencial de un año cualquiera. Y lo que hacemos es tomar el balance primario estructural del año en curso y restarle el balance primario estructural del año anterior. Y le ponemos un signo, ¿verdad? Negativo. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué lo estimamos de esta manera? Bueno, sucede que, ya que el balance primario estructural de cada año excluye el pago de intereses y excluye los ingresos de capital, pero sí incluye el gasto en adquisición neta de activos no financieros, entonces el balance primario estructural es menos propenso a experimentar variaciones bruscas en el tiempo. Debería, o sea, esto es lo que nos está diciendo, debería de ser un indicador estable. Entonces, si nosotros encontramos cambios bruscos en el tiempo, son una señal de que ese es un cambio estructural en la política fiscal y que tuvo que haber sido por una decisión explícita y discrecional del Estado. En consecuencia, bajo este esquema y esta forma de cálculo, cuando el indicador de impulso fiscal se incrementa, significa que existe un deterioro del balance primario estructural en el año en curso con respecto al del año anterior y viceversa. Aquí tenemos el ejemplo para Nicaragua, ¿verdad? Y quisiera que observáramos el periodo que va del 2013 al 2020. Primero, entre 2013 y 2018 nosotros tenemos, como lo esperaríamos, porque eso es lo que nos está diciendo la teoría, nosotros tenemos un indicador que es muy estable. El indicador cambia tanto en dirección como en magnitud en el año 2019. ¿Por qué? Porque ese año hubo un cambio discrecional en la política fiscal. Ese año en Nicaragua, producto de los eventos del año 2018 en el país, que limitaron, por supuesto, la recaudación tributaria y que provocaron una contracción del sector real de la economía, al año siguiente se lanzó una reforma fiscal amplia. Entonces, esa reforma obviamente es una decisión voluntarista, discrecional del Estado, y eso cambia entonces la dirección y la magnitud del indicador. ¿Qué sucede al año siguiente? Al año siguiente, en el año 2020, lo que nosotros tenemos es que entra en escena la pandemia del COVID-19. Entonces, en el caso muy particular de Nicaragua, nosotros venimos de tener dos eventos extraordinarios que obligaron al Estado, en este caso, en el ámbito de la política fiscal, a ajustar sus acciones. El Estado de Nicaragua entre 2018 y 2019 realmente no adquirió mucha deuda, a pesar de la necesidad de financiar el presupuesto público. Pero la puesta en escena del COVID-19 en el año 2020 sí obligó al Estado de Nicaragua a adquirir deuda, que después también
continuó con algunos desembolsos en el año 2021, pero no traemos el dato de 2021, ¿verdad? En ese sentido, la nueva coyuntura del año 2020 forzó un conjunto de acciones fiscales que volvieron a modificar el indicador. Y por supuesto, esas acciones fiscales fueron totalmente discrecionales. Aquí tenemos un ejemplo muy bueno, ¿verdad?, de la aplicación del indicador y una lectura bastante simple, pero que ayuda a dar luces sobre cómo se usan estos indicadores. De momento, les recuerdo que este video no pretende ser una explicación exhaustiva del indicador. De hecho, hay otras formas de cálculo, tanto propuestas por académicos como propuestas por organismos internacionales. Esta es quizás una de las propuestas de cálculo más al alcance de la mayoría de los usuarios por su sencillez y por su facilidad de interpretación, pero pues puede haber una discusión más amplia al respecto. Se insta, como siempre, a los estudiantes del curso de Finanzas Públicas a hacer una investigación por su cuenta, a leer y a no dar por dado, ¿verdad?, lo que estamos explicando en este video. Muchas gracias y que tengan buenas tardes.